y hay millones de células dentro de nosotros que están haciendo lo que tienen que hacer sin que nosotros seamos conscientes, primero, de que lo están haciendo, y segundo, ni siquiera le podemos mandar órdenes para que paren, para que lo hagan de otra forma. Están perfectamente programadas, saben perfectamente hacerlo, y a mí me fascinaba poder conocer eso. Pero para poder conocer eso, tengo que llegar a lo esencial. Lo esencial dentro del mundo de la biología y dentro del mundo de los seres vivos, bajo mi punto de vista, es qué información es la que nos hace ser como somos. Y esa información es lo que está pues, en una molécula, en una cosa que seguro que todos ustedes han escuchado alguna vez, que es el ADN. El ADN es el que tiene la información que hace que todos los seres vivos pues, sean de una determinada manera. De manera que si yo quería llegar hasta lo más íntimo de los seres vivos, que es esa información genética que tienen, pues tuve la suerte de poderme cruzar por el camino con un grupo de seres vivos que son invisibles, que no los vemos, pero que nos permite pues, llegar a ese grado de conocimiento pues, con mucha más facilidad. Y ese grupo de seres vivos son los microorganismos. Y en concreto, el grupo de seres vivos que yo quiero mostrar esta tarde son las bacterias. ¿Por qué las bacterias? Pues porque las bacterias son un grupo de seres vivos para mí fascinante, porque saben hacer de todo y en todos los sitios. Evidentemente no todas ellas, están un poquito especializadas, cada grupo hace una cosa diferente, pero es que son asombrosas y eso es lo que yo voy a intentar transmitiros esta tarde, con unos cuantos ejemplos, primero centrados pues, fundamentalmente en cuestiones ambientales, que son en las que nuestro grupo de investigación trabaja quizás un poco más, pero lo voy a terminar centrando en algo que espero que sea mucho más atractivo para todos vosotros, que es qué papel tiene ese grupo de seres vivos en nosotros como seres humanos. Ya veréis en una de las diapositivas, como bien ha dicho Manolo, que el 90% de nuestras células no son humanas. Es decir, células humanas solamente tenemos un 10%, el 90% son esos otros seres vivos que no vemos y que tienen que vivir con nosotros, porque si no nosotros no podríamos estar hoy aquí sentados, tendríamos que vivir en una burbuja. Es decir, no son indispensables para que nosotros seamos seres humanos, pero sí son indispensables para que podamos vivir como vivimos y en el ambiente en que vivimos. Entonces voy a empezar a plantear un poquito las cosas, pero de ahí es de donde deriva pues, la primera parte del título. ¿Qué tipo de seres vivos son los que yo voy a presentar? Y luego la segunda parte del título de cómo David sigue venciendo a Goliat, pues viene también un poco relacionado por aquello de que las cosas pequeñas muchas veces ganan a las grandes. Y en este caso, pues plantear pues como en algunos ejemplos veremos más adelante cómo este grupo de seres vivos, estas bacterias, pues pueden llegar a tener muchísima importancia, sobre todo en nosotros como especie. Se podría plantear, conocido ya de que vamos a hablar un poquito, que me puedo centrar en, por ejemplo, patógenos. Todos nos acordamos del reciente brote de infecciones con Escherichia coli que hubo no hace mucho, procedente de Alemania, pero no es ese el tema que a mí me interesa. El tema que a mí me interesa es fundamentalmente analizar, pues sobre todo, y como ya os he dicho en la última parte de la charla, cómo esas bacterias que han vivido con nosotros durante tantísimos años están dejando de vivir con nosotros fundamentalmente por nuestros cambios en nuestros estilos de vida, en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, en muchas cosas que irán saliendo a lo largo de la charla. Pero además está también un poquito relacionado con la Universidad de La Grecia. La Universidad Pablo de Olavide es una universidad pública y es la segunda universidad de Sevilla, de la provincia de Sevilla. Entonces, pues como David, nos tenemos que enfrentar todos los días a los grandes Goliat que existen en la Universidad Española. Universidades con mucha historia, perfectamente establecidas, y entonces, pues digamos que somos pequeños nichos que tenemos que adaptarnos y evolucionar lo más rápidamente posible para no ser engullidos y no ser tragados por los Goliat. A mí me enorgullece decir que en los últimos rankings que ha habido, a mí los rankings no me gustan
mucho, pero estamos inmersos en una sociedad competitiva, con lo cual, pues bueno, hay que destacar que el esfuerzo que hacemos en nuestra universidad por la investigación, por lo menos está reconocido porque ocupamos uno de los puestos más altos, siempre medido según el número de profesores e investigadores que tenemos en la universidad. En términos absolutos, evidentemente, no podemos competir de ninguna de las maneras. Bueno, y me van a dejar que empiece un poco, pues haciendo un poco de historia, ¿no? Un poco de historia de nuestro planeta, y pido perdón por que algunas diapositivas están en inglés, no me ha dado tiempo de hacer la traducción a la hora de preparar la charla, pero es muy facilito el entender. Este esquema lo único que nos presenta es la historia de nuestro planeta, desde más o menos su origen, hace unos 5.000 millones de años hasta el presente. Si se dan cuenta, pues bueno, los seres humanos somos los bebés del planeta. Hemos aparecido pues prácticamente hace muy poco tiempo. En comparación con, aquí está el origen de la vida, pues en comparación con, fíjense, las bacterias que llevan acompañando a la Tierra o llevan viviendo en ella, pues cerca de 4.000 millones de años. Son los pobladores más antiguos, uno de los pobladores más antiguos. Y además, el hecho de que hayan estado tanto tiempo en la Tierra les ha permitido, pues eso, diversificarse mucho, colonizar prácticamente todos los ambientes, nos los vamos a encontrar representantes en muchos sitios, pero además han contribuido a que nuestro planeta sea como es hoy de forma radical. ¿De qué manera? Pues, si se fijan, ustedes en estas bacterias, cianobacterias, en las cuales hice mi tesis doctoral, a partir de su origen, comienza la aparición del oxígeno en nuestro planeta. Son los primeros organismos que saben hacer fotosíntesis, pero de la que echa oxígeno hacia afuera, la que ahora saben hacer las plantas. De manera que la aparición del oxígeno, lo que permitió posteriormente toda la explosión de lo que llamamos los seres vivos superiores, lo que nos creemos que, bueno, que somos más evolucionados, pues dependió de la aparición de este grupo de bacterias y de lo que ellas aprendieron a hacer. Estas son las cianobacterias, algunas de ellas. Como ven, son verdes, pueden recordarnos mucho a plantas, de hecho son como plantas pequeñitas. Se encuentran fundamentalmente en ríos, en lagos, en el mar, en ambientes acuáticos en general, y además de ser capaces de lanzar oxígeno a la atmósfera haciendo fotosíntesis, algunas de ellas, como esta de aquí, son capaces de utilizar una forma de nitrógeno que muy pocos seres vivos son capaces, que es el nitrógeno que hay en la atmósfera. Si piensan ustedes, cuando cultivamos plantas, normalmente hay que utilizar abonos nitrogenados porque lo tienen que coger del suelo en unas formas químicas concretas. Estas bacterias no hacen falta. Lo único que necesitan es luz y agua, simplificando mucho. Seres vivos que solamente necesitan luz y agua para poder multiplicarse. A mí me resulta fascinante. Aquí lo que tienen es qué aspecto tienen esas bacterias cuando son capaces de crecer en esas condiciones. Pero no solamente eso, es que además fueron las que dieron lugar a la aparición de las plantas, a que las plantas supieran hacer fotosíntesis. Según la teoría de la evolución, esto está bastante bien estudiado, pues en un momento determinado una célula se comió, una célula más grande, se comió una de estas cianobacterias y aprendió a hacer fotosíntesis y dio lugar a todos los organismos superiores que hoy en día conocemos. Como les he dicho antes, nos lo podemos encontrar prácticamente en cualquier sitio. Donde ustedes vayan, podremos encontrar una bacteria. Ahí tienen, pues, en el mar, en la tierra, por debajo del suelo, en la superficie, en muchísimos hábitats diferentes. Hábitats tan extremos como, por ejemplo, salinas, en concentraciones de sal, que uno no podría pensar que es posible la vida, pues ahí es posible mirar bien y encontrar bacterias. O incluso encontrarnos bacterias que, simplificando mucho, son capaces de multiplicarse obteniendo energía de las piedras, utilizando compuestos inorgánicos. De nuevo, son bacterias que lo único que necesitan es agua, como todos los seres vivos,
y que haya una serie de compuestos inorgánicos para obtener energía. Son del tipo de bacterias que están, por ejemplo, en esta zona de Huelva, en los ríos Tinto y Odiel, donde se han hecho muchas investigaciones sobre este tipo de seres vivos, este tipo de bacterias, porque son los que la NASA va buscando cuando busca vida en otros planetas. De hecho, si quisiéramos colonizar otros planetas y que llegaran a evolucionar como el nuestro, probablemente tuviéramos que llevarnos parte de estas bacterias que existen en estos ambientes para que empezaran a desarrollarse en esos otros planetas y dieran lugar a la evolución de los mismos. Una de las posibles aplicaciones de esa diversidad de bacterias que existen en nuestro planeta, que son capaces de hacer muchas cosas, pues por ejemplo es la eliminación de compuestos que para nosotros son tóxicos y son peligrosos, que se llaman contaminantes orgánicos. Este ejemplo lo traigo porque es el tema de investigación de nuestro grupo allí en la universidad. Nosotros trabajamos pues, con una serie de compuestos orgánicos que tienen distintas aplicaciones, ¿no? Ahí tenéis algunos que son herbicidas, algunos otros, este de aquí arriba, es el que forma las bolas de alcanfor, que ponemos muchas veces como anticolillas, sobre todo antiguamente, ya ha cambiado un poco la composición, pero antiguamente era fundamentalmente naftalina. Pues nosotros lo que hacemos es irnos a buscar bacterias que sean capaces de convertir estos compuestos que van a ser tóxicos o que van a permanecer en el ambiente durante muchísimo tiempo en algo tan inocuo como CO2 que se va a la atmósfera, agua y por supuesto la biomasa de esas bacterias, porque utilizan estos compuestos para poder multiplicarse. Aquí tienen pues, el aspecto que pueden tener esas bacterias en un medio sólido, un medio fijado, o en un cultivo que es líquido, que es más agua cuando están en presencia de ellos. En nuestro grupo lo que hacemos es la caracterización de esas bacterias a todos los niveles posibles. Ya les dije antes que mi pasión era conocer lo más íntimo de la biología de los seres vivos y que para mí lo más íntimo es lo que está en los genes, en esa molécula que es la que lleva toda la información. Bueno, pues en nuestro grupo somos capaces de estudiar todos los genes de esas bacterias que hemos aislado del ambiente, somos capaces de estudiar todas las proteínas, que son la información que están en estos genes, y somos capaces de analizar qué es lo que saben hacer esas proteínas. Las proteínas, algunas de ellas, son moléculas que son capaces de transformar una cosa en otra cosa distinta. Estas letras que tienen ustedes aquí, pues hacen referencia a una determinada proteína que sabe hacer esta transformación de este compuesto en este otro. Pero no solamente eso, lo más interesante es ver cómo la información que está en estos genes se traduce a estas proteínas y en qué momento se hace. Es decir, si ustedes ven en esta diapositiva, en esta figura, pues hay algunos puntitos que son rojos, otros puntitos que son verdes y otros puntitos que son amarillos. Eso nos está diciendo que hay unas proteínas que están en una determinada condición, pero no en otra, y por eso aparecen con colores diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que la información que está en los genes tiene interruptores para que los genes puedan expresarse o no. Con lo cual nosotros podemos hacer uso de esos interruptores, podemos manipularlos en el laboratorio y podemos desarrollar sistemas, como por ejemplo el que tienen aquí, cuyo interruptor es algo tan conocido para nosotros como la aspirina. Es decir, si utilizamos aspirina, somos capaces de encender los genes y somos capaces de tener mucha proteína que haga alguna cosa. ¿Dónde